la psicosis y las neurosis. Él quería encontrar un capítulo entre una y otra y por eso definió borderline. Es sumamente común que pasando los 40 o 45 años, la cantidad o la intensidad de los síntomas tienda a disminuir de manera considerable. Yo soy el doctor Enrique González Ruelas, soy médico psiquiatra, soy subespecialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia. La información proporcionada en este video tiene como objetivo la difusión del conocimiento y en ningún caso debe considerarse como un sustituto de una consulta médica profesional. Las opiniones expresadas son exclusivamente del especialista en psiquiatría basadas en su formación y experiencia clínica. Se recomienda consultar a su médico para obtener asesoramiento personalizado y adecuado a su situación particular. El día de hoy vamos a abordar un tema de mucho interés, un tema que tiene muchas aristas y muchos puntos de vista, que genera mucha discusión incluso entre la comunidad científica. Este es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite o borderline, como inicialmente se definió, fue descrito en 1930 por un psicoanalista estadounidense apellidado Stern. En aquella época existían solo dos clasificaciones: la psicosis y las neurosis. Él quería encontrar un capítulo, un pedacito de camino entre una y otra y por eso definió borderline. Eso dio paso al estudio de una serie de características que presenta el individuo cuando tiene este trastorno, que se manifiestan básicamente por una inestabilidad de sus relaciones personales, una inestabilidad de su estado de ánimo constante, permanente, que se presenta frecuentemente, que es lo más frecuente de su funcionamiento durante todos los días. El trastorno límite de la personalidad se diagnostica con una serie de criterios diagnósticos que el clínico bien capacitado puede observar, pero que pueden ser difíciles de identificar. Una de las características más importantes es el esfuerzo frenético que hace el sujeto para evitar un abandono, el abandono de una pareja, el abandono de un familiar, de un amigo, de una persona con la que frecuentemente existe un vínculo muy, muy fuerte, muy estrecho y que le permite a esta persona funcionar, diríamos, es como su personalidad de apoyo. Estos esfuerzos frenéticos por evitar el abandono muchas veces no son por evitar un abandono real, muchas veces son suposiciones, son ideas de que las van a dejar o que los van a dejar, porque en el 75% de los casos son mujeres quienes padecen ese trastorno, se desconoce la razón. Esta característica de angustiarse o de entrar en pánico ante la idea de un abandono o ante un abandono real es una de las características más importantes. Otra característica muy común en estas personas es un patrón de relaciones interpersonales caracterizado por muchos cambios, por devaluación o sobrevaloración de otras personas o de sí misma. Tienen una intensidad emocional muy característica que hace que las relaciones interpersonales sean difíciles de sobrellevar, sean difíciles de entrar o de acoplarse a determinado núcleo social. Se les reconoce como conflictivos, algunas personas les denominan tóxicos y es por esta emoción tan intensa que tienen y esta liga tan estrecha que tienden a establecer con ciertas personas. Frecuentemente esta liga se establece también con personas que tienen algún otro trastorno mental. Estas personas también presentan alteraciones de la autoimagen. No se reconocen a sí mismas tal cual son. Por ejemplo, en algunos casos se ven al espejo y no se reconocen a sí mismas o se sienten más bellas que
lo que la realidad les dice, o se sienten mucho más feas, más ágiles, más capaces. La percepción que tienen de sí mismos está totalmente alterado. Entonces, ustedes podrán entender que eso hace que tengan mucha dificultad para poderse incluir en ciertos ambientes. Existe un punto muy importante que es la impulsividad. La impulsividad es esta dificultad para controlar la sensación, el impulso que viene de dentro. Se supone que todos tenemos una serie de motivantes y de impulsos que nos hacen actuar. Estos impulsos frecuentemente tienen que ser filtrados por un juicio que nos dice si lo que vamos a hacer o lo que estamos actuando, lo que estamos intentando es lo correcto o es lo adecuado o nos va a dar el resultado que queremos. La persona impulsiva tiene dificultad con ese filtro inhibitorio y entonces responde de inmediato. No espera respuestas, se altera de inmediato, puede pegar, puede gritar, puede responder de manera inmediata, aunque posteriormente pueda entrar en razón y diga, no, es cierto, me alteré. Pero el problema de la impulsividad es un problema serio. Otra de las características que mencionan estas personas es la sensación de vacío. Es difícil describirlo, sin embargo, es interesante que estas personas lo describen de la misma manera. Dice, es una sensación de vacío interior, como que no hay nada dentro de mí. Y esto genera pues una ansiedad muy particular, una ansiedad existencial. Todos habitualmente tenemos la sensación de que pertenecemos a algo o que somos alguien, pero de pronto estas personas tienen esa sensación de vacío. Una característica más del trastorno límite de la personalidad es que se aburren con mucha facilidad. Una de las características importantes que también presentan son los ataques de ira inadecuados. Esto quizás se deba a que frecuentemente se sienten observados, se sienten criticados, sienten que son descalificados por los demás y esto les hace entrar en enojo, en ira, y esta ira puede llegar a ser muy violenta, puede llegar a ser agresiva hacia los demás, agresiva verbal y físicamente, o hacia sí misma también, o hacia sí mismo. Esta ideación paranoide no es constante, es inestable, es fluctuante, va y viene. Sin embargo, imaginemos todas estas características que estoy mencionando, adicionando una más que es la ideación suicida o el intento suicida con mucha frecuencia. Una de las salidas desesperadas de estos pacientes es el decir que se van a matar o el querer matarse, incluso algunas veces por manipulación y otras por desesperación, porque no encuentran un poco de tranquilidad, un poco de paz a toda esta serie de emociones que hay internamente. Todo esto, así descrito, suena como muy difícil de vivir y sin embargo, sí hay mucha gente que tiene este trastorno. Se considera que podría ser entre el 1 y el 4% de la población mundial que presentan este tipo de trastorno. No se sabe cuál es el origen, se cree, hay los estudios más avanzados, más específicos, nos muestran que hay una tendencia hereditaria en personas que tienen este trastorno o que tienen otros trastornos mentales y en donde en la misma línea genética, en la misma línea familiar, aparecen los trastornos límites de la personalidad. En términos generales, se desconoce el origen de este trastorno y el tratamiento en consecuencia tiende a ser también sumamente complicado. Sin desdeñar que todo esto también podría deberse a factores de tipo psicosocial como agresiones, traumas de la infancia, maltratos, etc. La verdad es que al día de hoy no se sabe con exactitud cuál es el origen de esto
y en consecuencia el tratamiento es sumamente complejo. En la mayoría de los casos se habla del tratamiento psicoterapéutico, se habla de la psicoterapia dialéctico-conductual. Es un tipo de terapia en donde lo que se intenta es que el sujeto logre entender su propia patología, logre entender y desglosar qué es lo que le pasa por dentro, logre también, y esto es muy importante, no solo en este trastorno, sino en todas las enfermedades, aceptar su enfermedad. Es sumamente común que pasando los 40 o 45 años, la cantidad o la intensidad de los síntomas tiende a disminuir de manera considerable. Los síntomas entonces tienden a ser leves y tienden a permitirle al sujeto vivir con mayor tranquilidad, incluido dentro de un núcleo social. Los seres humanos necesitamos, para poder vivir, estar incluidos en un núcleo social, en un grupo de personas, en una familia, en un grupo de amigos, en un grupo de trabajo, etcétera, que nos permitan la interacción. La vida humana tiene sentido en relación con los contactos que tenemos con los demás. Esos contactos hacen que nosotros podamos sentirnos importantes, que podamos sentirnos adecuados, que podamos sentirnos bien, que podamos sentirnos afortunados de estar en este mundo, de estar vivos. Y esta búsqueda del sentido de la vida la tenemos todos, la vamos desarrollando, sobre todo después de la adolescencia, en la adultez joven. Se supone que tendríamos que encontrar este sentido de nuestra vida. Si para los que no tenemos este trastorno es difícil llegar a este punto, imaginemos qué tanto le cuesta a las personas con trastorno límite de la personalidad. Los medicamentos pueden utilizarse, pero no son la panacea. Algunas veces se utilizan antidepresivos porque adicionalmente al trastorno hay depresión. Algunas veces los antidepresivos también son estabilizadores o moduladores del estado de ánimo, y esto también ayuda a evitar los ataques de emoción muy fuerte, de ira, de ansiedad, de enojo, puedan ser tan frecuentes. Entonces también los antidepresivos se han utilizado, anticonvulsivos, se ha utilizado ansiolíticos, en fin, una gran cantidad de sustancias que yo podría decir de manera muy contundente, muy clara, que sí pueden ayudar al sujeto, pero deben ser indicados por un especialista, ¿sí? No existe un medicamento que pudiera tener la capacidad de mejorar todo. Siempre se requiere un tratamiento específico. En todos los casos, en todas las lecturas científicas que podemos encontrar al respecto del trastorno límite, nos van a decir que lo mejor es la asociación de psicoterapia con farmacoterapia, también otras alternativas, por ejemplo, el mindfulness. El mindfulness, que es una técnica en donde uno se habilita, diríamos, para estar constantemente al tanto de cómo me siento en este momento. Es una serie de ejercicios que te ayudan a permanecer atento a tu sentir, ¿sí? Y esto ayuda mucho a evitar problemas de funcionamiento social, problemas escolares, etc. Se dice que este diagnóstico se debe establecer después de los 18 años, porque se considera que antes de los 18 todavía no está totalmente formada la personalidad. Y efectivamente pudiera ser el caso de que existan niños o niñas que pudieran tener algunos de estos datos, como trastornos de ira inapropiada o sensación de vacío, alteración de la identidad, relaciones interpersonales intensas e inestables. Sin embargo, no necesariamente todos los que presentan algunos de estos síntomas en la niñez
desembocan o terminan en un trastorno límite de la personalidad. Por eso se supone que es a partir de los 18 años que se puede decir con cierto grado de seguridad, efectivamente tienes un TLP, trastorno límite de la personalidad. El problema tiene mucho que ver con el sufrimiento del sujeto, pero también con el sufrimiento de las personas que se encuentran alrededor del sujeto. Frecuentemente los padres, los hermanos, los novios, amigos, familiares, etc. Con mucha frecuencia estas personas caen en el uso y abuso de drogas, muchas veces por impulsividad, porque lo que quieren, lo que buscan es dejar de sentir tanta amargura o tanta ansiedad o tanta inestabilidad, tanto vacío, como dicen todos ellos. De tal manera que cuando hablamos de esto tenemos que considerar también que se trata de un problema no de una persona, sino de un grupo de personas, y se le tiene que dar cobijo, se le tiene que dar suficiente información, psicoeducación a la gente que está alrededor de estas personas. El trastorno límite de la personalidad, como todos los trastornos, puede tener síntomas leves, moderados o severos. Cuando es severo tienden a ser muy graves, pero se puede hacer mucho. El tratamiento es largo, es un tratamiento de autoconocimiento, de automodulación, de aprender, de aceptar, y bien dirigido, bien manejado por un profesional o por un grupo de profesionales de la salud. Esto puede llegar a tener mucho éxito. Esto es un problema no de maldad, no es un problema de vileza o de mala estructura moral. Es un problema biológico, es un problema de funcionamiento cerebral y hay que atenderlo como tal. Como anteriormente les mencionaba, este no es un padecimiento incurable, es un padecimiento transitorio que aparece al principio de los 18 años, al principio de la edad adulta, diríamos, y en la gran mayoría de los casos, alrededor de los 40, 45 años, tiende a disminuir de manera muy importante en sus síntomas. Quiero platicarles el caso de una paciente que he visto por muchos años. Esta paciente es una mujer casada que empezaba su vida matrimonial con muchos conflictos con su esposo. Ella era muy exigente, era muy celosa, lo vigilaba, ella pensaba que él en cualquier momento la iba a engañar, le reclamaba que él no hacía lo suficiente para que ella estuviera contenta, para que ella estuviera distraída, y le asignaba al esposo esta tarea. El esposo era un buen hombre que, pues, sin embargo, no podía, es imposible garantizar o proveer de satisfactores a una persona que busca con tanta intensidad. Esto los llevó al divorcio. Después de muchos conflictos, se separaron. Como tenían tuvieron dos hijos, fue un problema también muy serio porque los hijos se quedaron con ella y los hijos pues no estaban bien atendidos porque la mamá, nuestra paciente, exigía también de ellos que le ayudaran a sentirse bien, que hicieran lo suficiente para que ella se sintiera orgullosa de ellos, satisfecha de ellos, etc. El tiempo y mucho sufrimiento fue pasando y los hijos pues abandonaron a la mamá. Ella quedó en un estado de indefensión porque consumía drogas, consumía alcohol. Sin embargo, hay una característica muy importante. Esta paciente nunca perdió su deseo de estar mejor, nunca dejó de buscar alivio. Ella siguió acudiendo a consulta durante mucho tiempo, ¿sí? Y después de haber estado en psicoterapia durante algunos años,
y haber estado tomando medicamentos logró estabilizarse. Unos 8 o 9 años después vino este cambio del cual yo les mencionaba, el cambio que tiene que ver con la edad, 40, 45 años, en donde de pronto empezaron a aminorar mucho sus síntomas. Ella empezó a tener una vida bastante más relajada que la que había tenido. Lo importante a resaltar en este caso, y por eso lo menciono, es que esta paciente nunca dejó de luchar para estar mejor. Y después de mucho enfrentar todo esto, logró, y lo puedo decir ahora con mucho orgullo de mi paciente, logró estabilizarse. Ella tiene ahora una vida regular. Sus hijos la entendieron, lograron perdonar mucho de lo que ella había hecho por la enfermedad, y ahora ella vive tranquila, vive bien, trabaja, hace ejercicio. Evidentemente que nadie quiere tener esa cantidad de sufrimiento en su haber. Sin embargo, en gran medida también el sufrimiento que todo esto le provocó le ha logrado desarrollar una fortaleza tal que ahora ella es consejera de muchas mujeres que tienen este tipo de trastorno. Es una enfermedad verdaderamente compleja. Cuando hablamos de otros trastornos mentales, cuando hablamos de trastorno de atención o hablamos de esquizofrenia, trastorno bipolar, etc., todos tienen sus características particulares, pero es un trastorno que se puede entender básicamente como una dificultad para mantener estables las emociones y, en consecuencia, mantener estables las relaciones con las demás personas. Espero que de esto puedan salir muchas más dudas que con mucho gusto voy a tratar de responder. Espero sobre todo que entiendan que quien padece este trastorno no es culpable de su trastorno, sino que requiere atención, requiere apoyo. Espero que les haya sido de utilidad esta información. Desde luego no se ha dicho todo lo que se tiene que decir del trastorno límite de la personalidad. Una de las intenciones más relevantes para realizar estos videos, para poder compartir con ustedes, es poder crear conciencia con respecto a que los trastornos del comportamiento y los trastornos de las emociones, los trastornos mentales, existen y son enfermedades. El trastorno límite de la personalidad está muy satanizado. Se les conoce, como decía en un principio, como personas tóxicas, pero la verdad es que son personas con mucha dificultad para manejarse a sí mismas y con un nivel de sufrimiento muy alto. Requieren apoyo, requieren orientación, requieren tratamiento. Hagamos conciencia acerca de este tipo de padecimiento y quedo atento a cualquiera de sus comentarios, a sus preguntas. Les agradezco mucho su atención. Que tengan muy buenos días, buenas tardes, buenas noches.